¿Qué tal? ¿Cómo están nuevamente aquí en Dame el Poder? Hoy tenemos un programa de mucha actualidad, fundamentalmente económica, por estos días donde la justicia avanza lenta en la Argentina contra los casos de hechos de corrupción, en el ámbito internacional el atentado en Estambul y también este tema que da que hablar en todo el mundo, que es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Se llama Brexit, o sea, Britain, Bretaña, exit, que sale. Por ahí muchos de ustedes ya lo saben, para tener idea de lo que estamos hablando, no solamente tuvo un impacto enorme en la economía internacional, la volatilidad en los mercados, sino también aquí en la Argentina. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias al principio y con el correr de los meses en el mediano y largo plazo. Y las posibilidades de lo que puede ocurrir con Marcelo Elizondo, expresidente de la Fundación Exportar, y Aldo Piñanelli, prestigioso economista, expresidente del Banco Central. Antes de estos temas, yo quería hacer un breve recuerdo. El que ve este programa hace muchos años, estoy hace más de 13 años con mi propio programa, sabe que he tenido presente a Arturo Illia durante todos estos años en varios segmentos de mi programa, porque lo respeto, lo admiro, y no solamente por su honestidad, sino porque realmente creo que hacen falta políticos como él, donde no hubo caso de corrupción en su presidencia y se cumplen 50 años de su destitución por parte de los militares. Y fíjense ustedes que les quería contar, más adelante les voy a mostrar en otro programa una revista que siempre les muestro, y hasta el cansancio se la mostré, donde estaba todas las fotos de cuando él estaba por asumir presidente y la austeridad del cuarto, un crucifijo, diríamos, franciscano. Realmente me llamó mucho la atención y así fue su vida, porque no se fue de la presidencia en la riqueza, como lo que estamos acostumbrados. Así que me alegro que este gobierno haya hecho hincapié en alguien a quien yo destaqué y respeto hace tantos años. La época en que ocurrió esto, para los que no saben, porque son muy jóvenes, fíjense usted esta revista del año 66, Golpe o Legalidad, Atlántida, hubo otras como Primera Plana y demás, y muchas revistas que eran profundamente anti Illia, y después muchos periodistas se arrepintieron. En este caso, esta tapa, Golpe o Legalidad, fíjense ustedes que se cuestionaban si era legal un golpe. Esta nota la escribió Mariano Grondona, que sé, porque lo viví, que realmente él se arrepintió, reconoció muchas cosas luego de la validez, el valor de Illia. Pero fíjense ustedes lo que decían las revistas de aquella época. Les quería mostrar inmigraciones aceleradas y en masa extranjeros para crear una población y gente del interior para industrializarlos. Las estructuras políticas no resistieron y la Argentina, como desalojada del paraíso, se encuentra detenida. Acá está la foto de Frondizi, pero fíjense ustedes que, diríamos, no solamente Frondizi había sido destituido antes, sino que lo que me llamaba la atención era que Illia, que está acá, porque veníamos de una historia de destituciones, en el 58 había sido presidente Frondizi y también lo destituyeron, no hay crédito sin fin, ahí está Illia. Si un gobierno no demuestra real eficacia, renace la inquietud golpista versus legalistas. O sea, era una época donde se lo criticó mucho, le decían que era tortuga. Acá están todas las fotos. Si el gobierno demuestra ineficacia, miren lo que dice ahí en el costado, la inquietud renace y golpistas y legalistas vuelven a enfrentarse. Ocurrió con Frondizi, que es lo que les estaba contando, y ocurre con Illia, dice acá. En los tiempos de desilusión a ningún gobierno se le otorga un crédito sin límite. O sea, miren las fotos, era válido cuestionarse, sacar un hombre probo y de bien. Y otras características. Había muchísimos diarios que le hicieron una campaña en contra, que les conté ya que muchos de ellos se arrepintieron. Primera Plana tuvo un tiraje de 50.000 ejemplares esa semana que lo derrocaron. Fíjense ustedes otra parte, es allí donde el equipo gobernante, cuando estaba Illia de gobernante, da su primera sorpresa, dice, cuando todavía estaba gobernante, porque fíjense ustedes que esta revista del año 65, 7 días, miren, pónganla en primer plano, del 65, que había creado muchas expectativas, decía, abrumado por una herencia económica desastrosa, comienza metódicamente a poner las cosas en orden por Illia, miren ustedes, un año antes, con firmeza y paciencia. La oposición le adjudica el irónico mote de tortuga, que el oficialismo adopta con orgullo. Un funcionario de la Casa Rosada recordaba la conocida fábula de Esopo:
La tortuga va despacio pero llega, mientras muchas liebres se quedan en el camino. Eso es lo que decían los funcionarios para apoyarlo a Ilia. Convencida de que el país no estaba en condiciones de absorber un desarrollismo acelerado, la administración Ilia no convoca milagros económicos ni recurre a demagógicas apelaciones al desarrollo, pero prepara un minucioso estudio y un plan de largo alcance cuyos resultados no podrán hacerse visibles hasta alrededor de 1969. No lo dejaron, no pudo ser. El aquí y ahora, los populismos de regalar todo, de una fantasía, de la felicidad ya, y el costo, la fiesta en algún momento se paga, fue lo que vino muchas veces después. Y así estamos. Aprender a esperar, y bueno, y este presidente que es un ejemplo por su honestidad, porque tenía un plan y un programa y no lo dejaron. Ojalá que vuelvan gobiernos como este. Después de la pausa vamos a hablar de los temas económicos. Ya volvemos, no se vaya. Auspicia este programa Banco Provincia. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Marcelo Elizondo, gracias por venir, Marcelo. Gracias por la invitación. Les pido disculpas por mi voz y bueno, vamos a hablar de esto de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, en qué medida puede afectar a la Argentina. Vamos a hablar de lo económico, aunque ya todos ustedes saben que va a haber un enorme impacto en otros ámbitos, porque la gente también está preocupada, los inmigrantes y demás. Y en Gran Bretaña, parte de cómo se refuerza el tema del nacionalismo, los que votaron en contra a favor de salir de la Unión Europea es porque son, digamos, fuertemente nacionalistas y no quieren que sigan viniendo más inmigrantes. O sea, ahí también hay todo un tema para analizar, pero hoy vamos a hablar de lo económico. ¿Cuál es el impacto en la Argentina? El primer impacto que llega a la Argentina es un impacto que en realidad va hacia todo el mundo y la Argentina es parte de ese mundo cada vez más. Y tiene que ver con que el Brexit ha producido un escenario de gran incertidumbre. A los mercados les interesa la certeza. Todo movimiento que genera incertidumbre genera comportamientos retractivos, los inversores dan un paso atrás, van a lo seguro. Entonces el Brexit, que lo primero que ha generado es duda, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a instrumentar? Nadie lo sabe. Lo único que tenemos es una manifestación de voluntad del pueblo que dice salimos, pero todo el proceso de instrumentación todavía está bastante poco claro. Esa incertidumbre lo primero que produce es un fortalecimiento del dólar como moneda en el mundo, lo que se llama flight to quality, vamos a comprar el activo más seguro. Eso produce una baja en los precios de los commodities. Y la Argentina es básicamente un exportador de commodities, de modo que ahí tenés un primer impacto, baja, no demasiado, pero baja levemente el precio de lo que exportamos. Segundo, posiblemente para el sector público argentino, tanto nacional como provincial, que aspira a financiarse en los mercados internacionales, sobre todo por los déficits que tenemos en las cuentas públicas, también por la misma razón es altamente probable que ese financiamiento se encarezca o se complique un poco. Tercero, nosotros estamos esperando inversión extranjera, está en la agenda del gobierno. Y si uno mira la historia, el gran inversor en la Argentina es la Unión Europea. La mayoría de las empresas inversoras extranjeras en la Argentina son europeas. Imagino que muchas de esas empresas europeas hoy en sus headquarters posiblemente posterguen un poco decisiones de inversión, no tanto por la Argentina, sino porque están mirando la situación doméstica. Hay efectos de corto plazo. Después habrá algunos otros de mediano y largo plazo. La Argentina está negociando dentro del Mercosur un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Supongo que en lo técnico las reuniones de negociación avanzarán, pero cuando haya que tomar decisiones políticas estructurales en esta materia, también imagino una Unión Europea más volcada a sus problemas domésticos que a estas otras cuestiones. Por lo que impactos hay varios. Se hablaba de que las provincias que estaban por endeudarse iban a tener que demorar esto.
la salida de los mercados, la volatilidad además en el precio del dólar aquí en Argentina, que había tenido un impacto también. Se recomienda cierta postergación en la medida en que escenarios de volatilidad, de flight to quality, de incremento del precio del dólar, pueden hacer que por lo menos la tasa de interés que paguen las provincias, incluso el Estado Nacional, sea un poco más alto ahora. Yo tengo la sensación de que esto genera una gran turbulencia inicial, un escenario de incertidumbre que produce comportamientos más conservadores y retractivos de los inversores. Prefieren comprar títulos del Tesoro de los Estados Unidos o comprar oro en lugar de comprar títulos de deuda de países emergentes. Pero yo no creo que eso dure para siempre. Imagino que ya se irán encontrando espacios de negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Más allá de lo que quieran las voluntades políticas de ambos, hay enormes intereses económicos que se verían afectados si este divorcio es muy traumático. Yo creo que esos intereses, empresas europeas que actúan tanto en las Islas Británicas como en el continente, van a ejercer una influencia, un lobby, para que el Reino Unido recupere la soberanía en lo que más le interesa: migraciones, seguridad pública, defensa. Pero yo supongo, esto es una opinión, que en los temas económicos lo más probable es que termine habiendo un nuevo acuerdo, algo parecido a un libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea como consecuencia de la salida. O sea, esta es información que a vos te llega de Londres. Yo estuve el fin de semana en conversaciones con miembros del Parlamento británico y con miembros de think tanks británicos que han estado involucrados en las dos partes del debate. Es muy interesante porque el oficialismo británico, el Partido Conservador, que ahora va a tener un problema porque el primer ministro británico, David Cameron, como consecuencia de que apoyó la opción que perdió, la del Remain, el Remain, permanecer en la Unión Europea, anunció que renunciará. Se estima que en septiembre habrá un nuevo primer ministro británico que será decidido por el mismo Parlamento. El parlamentarismo europeo permite que, sin convocar a nuevas elecciones, el Parlamento, si renuncia un primer ministro con el mismo reparto de poder, por lo tanto el mismo partido, elija un nuevo primer ministro que será del mismo partido, pero que tendrá una posición a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Si uno analiza lo que ha ocurrido ahí en el debate británico, no solamente los que han apoyado el Brexit, la salida, han sido nacionalistas recalcitrantes, no solamente obreros preocupados por la inmigración que pueda atentar contra sus puestos de trabajo, eso ocurrió en el norte de Inglaterra, por ejemplo, sino también han habido personas más desde una perspectiva liberal diciendo: Bruselas nos agobia con su política sobreregulatoria y queremos que el Reino Unido recupere iniciativas más libreempresistas. No es tan sencillo entender la razón del voto, hay un mosaico de muchísimos motivos. En realidad, lo que estás planteando da a entender que por ahí el tema del libre comercio, la parte de plata, money, negocios son negocios. Es como que va a ir por un carril y todo el tema de seguridad, defensa y demás por otro. Yo imagino que habrá un acuerdo que planteará la salida, el Reino Unido dejará de ser miembro de la Unión Europea, pero que se replicarán modelos de otros países europeos que no son miembros de la Unión, pero que tienen acuerdos con la Unión Europea. Suiza no es miembro de la Unión Europea, pero tiene acuerdos de libre comercio con la Unión. Noruega no es miembro de la Unión Europea, pero tiene acuerdos que se enmarcan en lo que se llama la triple E, el espacio económico europeo. Supongo que va a terminar ocurriendo algo parecido, porque entiendo que, insisto, hoy las empresas se han preparado para actuar globalmente, en el mundo en general y en Europa en particular. Nuevas regulaciones que obstruyan ese flujo de producción, comercio, inversión extranjera, alianzas dentro de Europa, afectaría seriamente la economía, los puestos de trabajo e incluso los intereses de esos grandes polos económicos que son las empresas. La última pregunta. La gran noticia es que en algún momento van a venir inversiones, y que esto va a reactivarse el año que viene. ¿Cuál es tu mirada? ¿Y cuáles son las inversiones que van a venir? El gobierno está buscando que el principal motivo de crecimiento de la economía a largo plazo sea las inversiones. Tanto la inversión doméstica, la inversión interna bruta fija, que viene siendo muy baja en la Argentina, que tuvo un modelo más pro consumo que pro inversión, como la inversión extranjera. En el plano de la inversión extranjera es altamente probable que se recupere un flujo de recepción de inversión. La Argentina viene desde muy abajo. Pensemos que el año pasado la Argentina recibió no solamente menos inversión extranjera que Brasil o México, que son economías más grandes que nosotros, sino menos inversión que Chile, que es una economía más chica que la nuestra, o que Colombia, que es una economía con paridad con la nuestra. Yo creo que van a haber inversiones, en primer lugar, de empresas extranjeras que ya están en la Argentina, instaladas, que han decidido invertir, pero que han diferido esas decisiones de inversión y que probablemente las implementen ahora que ha cambiado el entorno de los negocios. Luego también es probable que venga inversión extranjera de financiamiento para obras públicas, obras de infraestructura,
que el gobierno ha puesto como prioridad en la agenda. Si hablamos de inversión de nuevas empresas que vengan en lo que se conoce como proyectos Greenfield, nuevas empresas instalándose desde cero, bueno, eso es posible que requiera un poquito más de tiempo. Bueno, muchas gracias por haber estado acá y yo te voy a volver a consultar en otro momento. Será un gusto. Gracias, Elizabeth. Después de la pausa, Aldo Piñanelli. No se vaya, ya volvemos. Auspició este programa Banco Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 158 años de trayectoria junto al agro. Gracias por venir, Aldo Piñanelli. Muy bien, no, al contrario. Gracias. Referente nuestro de hace 13 años que estamos en el aire en este programa. El impacto de esto, del Brexit, de la salida de Gran Bretaña, de la Unión Europea en la Argentina. Mira, no son efectos inmediatos porque en realidad es un área donde nosotros no comercializamos mucha mercadería. Hoy Argentina exporta mayoritariamente a Asia, China, India, Vietnam, parte de Rusia. Exporta al Mercosur, Brasil es nuestro principal cliente, el ALCA, que es Estados Unidos, Canadá, México, y en mucho menor medida Europa y en mucho menor medida Inglaterra. Así que en la parte comercial no veo dificultades. Sí veo dificultades en el mediano plazo en cuanto al flujo de inversiones. Vos sabés que los países centrales son los que financian a los países emergentes en muchos casos en cuanto a inversiones directas, inversiones productivas, y ahí sí veo una debilidad. Ya de por sí Argentina viene de muchos años muy débil de inversión, y el gobierno de Mauricio, cuando se hace cargo el 10 de diciembre, hizo una gran apuesta a la inversión. O sea, el modelo económico de Macri se sustentaba en dos bases fundamentales: tratar de achicar el déficit, con lo cual restringía la oferta monetaria, y por otro lado la inversión directa productiva. Eso no ocurrió como se pretendía en estos 6 meses que pasaron, hay una demora en ese sentido, y se apuesta mucho a esa inversión. Y con esta situación ahí sí veo una debilidad para la Argentina, que es ese flujo de inversiones. Y en realidad se espera que el año que viene iba a haber una reactivación y bueno, ¿cuál es el estado de situación actual y con qué perspectiva? A ver, la economía argentina está estancada, no estamos en una fuerte recesión. Hay una caída muy importante en el consumo. El consumo es el 80% del PBI argentino, el mercado interno. La caída fue fundamentalmente por el consumo salarial. La inversión se recuperó un poquito, la inversión interna, pero está muy retrasada la inversión pública, y está un poco mejor la balanza comercial. Eso está empujando de alguna manera el PBI, pero yo veo un primer trimestre que ya pasó, estancada la economía, con alguna caída en rubros importantes. Insisto, no son caídas alarmantes del PBI, o hay un estancamiento, que es no crecer, que es como... A ver, si vos me decís, crezco el 0,5% del PBI, en términos de per cápita caíste, porque la población argentina crece al 2% anual. Y vos tendrías que crecer como mínimo un 3-4% para no generar mayor pobreza y mayor problema de empleo. Y eso tiene que ver, para decirlo sencillito, porque se incorporan alrededor de 200.000 personas al mercado anualmente, claro, que son jóvenes. Exactamente, son 200.000 personas, que es el crecimiento vegetativo de la Argentina, su equivalente a actividad económica, y si vos no generas esos 200.000 puestos de trabajo año a año, estás desmejorando la producción por habitante, per cápita. Así que, en ese sentido, la economía argentina todavía no arrancó, estamos estancados. Y lo que más me preocupa,
es que de alguna manera el gobierno de Mauricio empezó una estrategia con determinado paradigma económico y virtualmente en mayo lo dio vuelta, que ya no le prestan tanta atención al déficit fiscal. Ellos habían hecho mucho hincapié en la reducción del déficit y en la inversión. Ambas cosas no están. El déficit no mejora, eso lo van a financiar o con deuda o con emisión monetaria, lo cual pone en juego todo el equilibrio. Y el acceso al crédito, a la deuda está, eso se manejó bien, pero insisto, no está lo que necesitamos, que es la generación de dólares de inversión, que es lo que genera empleo. ¿Qué le dirías a las empresas que en este momento están esperando que venga un mejor momento porque están, digamos, no tienen ventas, les cayeron las ventas, están con un cuello de botella? A ver, yo soy empresario también y padezco lo mismo, aparte de ser profesional. Y yo lo que le diría es que no proyecten su vida y su negocio en los próximos 2 o 3 años con lo que pasó en estos 6 meses, porque son los 6 peores meses. ¿Ya pasó lo peor? Sí, ya pasó lo peor. Yo creo que el segundo semestre va a ser un poquito mejor. No soy tan optimista como otros de que el segundo semestre ya va a estar. Pero, no, a ver, por lo menos se va a frenar la caída. Bueno, no es un dato menor. Sí, por supuesto. ¿Y qué pasó con el dólar? O sea, más allá de los factores nacionales, diríamos, la no liquidación de las divisas, Sí. subió el dólar. Sí. ¿Y cuánto tuvo que ver todo esto de este ruido de Brexit? Y ahora no le doy volvió a mucha bajar. importancia. No, acá el tema es la tasa de interés. La baja de tasas. Mira, cuando vos tenés un modelo económico como el actual de la Argentina, en donde la tasa de interés de las LEBAC fija un piso de la tasa de interés, la tasa de las LEBAC tiene una relación directa con el precio del dólar. Yo justamente hice un gráfico durante todo este año comparando la evolución de la tasa de interés de las LEBAC y el precio del dólar. Y son curvas asimétricas. Cuando vos subís la tasa, baja el dólar. Cuando bajás la tasa, sube el dólar. Lo que pasó en la última semana, que el dólar se disparó en la Argentina, primero fue porque el central empezó a bajar la tasa de interés. Y segundo, muchas posiciones que estaban en pesos, al bajar la tasa comienzan a desandarse y se pasan al dólar. Y eso es lo que provocó la suba del dólar. ¿Qué va a pasar con las variables tipo el empleo, la inflación? Mirá, la señora que está en su casa y la sí, gente, ¿qué no. puede pensar que va a Mira, pasar? el tema de empleo, en el empleo formal no hubo una caída, se mantuvo el empleo formal, tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público sí hubo caída de aquellos sectores más politizados, de los ñoquis, de los puestos políticos, donde el nuevo gobierno sacó algunas miles de personas. El sector privado todavía, por lo menos en las declaraciones mensuales de sueldos, no se está demostrando una caída, salvo en el área de la construcción, por la recesión de la construcción. Pero donde sí se está notando es en el empleo informal. El albañil, el plomero, el que te corta el pasto, el que arregla algo, el cuentapropista, ahí están sintiendo los rigores porque la clase media, que es la gran consumidora de esa mano de obra, y la construcción, que es demandante, no lo están utilizando. Y ahí hay un problema muy serio. Y no te olvides que en la Argentina el 35% de la población está informal. Y ese sector la está pasando muy mal. ¿Es verdad que van a controlar la inflación? Entonces, ¿hay buenas perspectivas para eso? Mira, con respecto a la inflación, yo no tengo ninguna duda que en este segundo semestre que empieza va a bajar. Bueno. Ahora, no va a bajar a planta baja. La inflación está en el 6º piso y va a bajar al 3er piso. No va a bajar a planta baja como dice el gobierno. ¿Por qué digo esto? La inflación enero-mayo, ya contabilizando mayo, fue del 30% en el primer semestre. Si vos anualizás esa tasa, te da una tasa de arriba del 60, 65%. Es evidente que va a bajar la tasa. Ahí tenés un componente de las tarifas, del ajuste del tipo de cambio. Entonces, este segundo semestre la inflación va a bajar, pero yo la veo en un rango que hoy está en el 4,5, un rango del 2,5 mensual. Baja, pero no tanto. Pero va a depender de 3 factores que eso ocurra, que pueda bajar. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? ¿Qué va a pasar con las tarifas? ¿Y qué va a pasar con las paritarias? Hay muchos sindicatos que, como quedaron retrasados sus salarios, están pidiendo reabrir paritaria. Entonces, si vos tenés ajuste de salarios por encima de lo normal,
devaluación por encima de lo normal y ajuste nuevo de las tarifas, eso va a ir a precios. Perfecto. Y por último, ya sos uno de los economistas, pocos economistas, que por eso ha sido uno de nuestros referentes, que habla mucho de cuánto influyen otros factores, por ejemplo la corrupción o un empleo público que no sea productivo, como los ñoquis. Así es. Y bueno, sería bueno volverle a recordar a muchos en qué medida y por qué la corrupción genera pobreza, por ejemplo. Mira, la corrupción es un mal endémico en la Argentina y también en el mundo. Fíjate el caso de Brasil, en su momento la mano puliti de Italia, países importantes, como mismo en Alemania, en su momento, en Inglaterra, hubo casos, Francia, casos de corrupción. En la Argentina la corrupción, como dije recién, es un problema endémico, constante, y que en los últimos años tomó una característica dantesca. Influye en dos sentidos. Primero, influye en los gastos del Estado. Y segundo, en la moral pública. La gente se desmoraliza cuando quien tiene que administrar los bienes públicos, justamente los funcionarios elegidos, resulta que confunde propiedad de los bienes propios con lo que es público y se lo llevan a su casa. Y eso desmoraliza a la gente. Y esa es la trascendencia que tiene la corrupción. Bueno, la verdad es que eso es algo que vale la pena recordarlo, yo te lo agradezco. Y bueno, nos volvemos a encontrar a fin de año o el año que viene para ver qué pasó con todas estas variables y cómo termina esta historia. Muy bien, gracias. O empieza. Gracias, Aldo. Muy bien. Hasta la próxima semana aquí en Dame el Poder. A todos ustedes también gracias por haber estado ahí. Chao.